bienvenidos a Salud es Más, el espacio de salud y bienestar de Diario Sur. Hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Tudela, odontólogo en la clínica Maex Cuevas Queipo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? De su mano vamos a hablar del apasionante presente que vive esta disciplina médica gracias a la revolución tecnológica que están propiciando avances como pueda ser la implementación de la inteligencia artificial. En los últimos años, doctor, la medicina en general ha recibido un salto cualitativo impresionante debido a todos estos avances tecnológicos. A grandes rasgos, ¿cuáles consideras que son los principales avances que ha propiciado la odontología todos estos avances tecnológicos? Pues como en toda la medicina, yo considero que todo empieza con la digitalización de la aparatología, ¿no? Porque bueno, los aparatos antes daban formatos físicos, daban estas radiografías que todo el mundo conoce de acetato, ¿no? Estos papeles grandes con esas resonancias, esos varios cortes, esos tags con cortes, ¿verdad? Al pasar a archivo digital, ¿vale? Tenemos todas nuestras maquinitas de antes que se actualizan, más las nuevas máquinas que aparecen, ¿de acuerdo?, para sustituir a otras técnicas que tenemos en la clínica. Todo tiene como resultado archivos digitales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Los archivos digitales por sí solos sirven para su interpretación o para su uso en ciertos ámbitos, ¿no? Pero con todo esto lo que surge es el flujo digital dentro de la clínica y dentro de la odontología. El flujo digital es la unión de todos estos archivos. ¿Y en qué resulta? En la obtención de un paciente digital. ¿Qué es el paciente digital? Pues es la unión de todos estos archivos que tenemos, radiografía, impresiones en 3D, fotografías, vídeos. Todo esto hace que, uniéndolo, nosotros podamos tener al paciente siempre disponible para nosotros, sin que el paciente esté con nosotros. El paciente está en su casa y nosotros podemos trabajar sin estrés, con tranquilidad, pudiendo darle varias vueltas al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos da el flujo digital, como digo? En primer lugar, ese paciente digital con el que nosotros podemos ensayar lo que le vayamos a hacer, sea una cirugía, sea una restauración, lo que sea, podemos probar, podemos ir probando e ir viendo qué le resulta positivo y qué resulta idóneo para este paciente. Y después de eso, el flujo digital ahora, con la impresión en 3 dimensiones, ¿de acuerdo?, con las nuevas impresoras 3D, además de diseño y planificación, con ese paciente digital lo que nos permite es llevar al siguiente nivel esa planificación. Ya nos permite actuar sobre el paciente, ya sea bien en la cirugía con cirugía guiada, en las restauraciones con el diseño de sonrisa, en fin, pues todo esto es lo que nos da el flujo digital para el paciente. En este sentido, ¿de qué manera ha cambiado la odontología en la estética dental, la irrupción de la inteligencia artificial que está modificando prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida? Pues la estética dental principalmente. Te tengo que decir un poco cómo lo hacíamos antes para poder entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos antes? Nosotros antes teníamos unas impresiones del paciente que eran las típicas que se metía una cuchara en la boca, se llenaba con silicona, se metía en la boca y ese era un negativo que nosotros positivizábamos con escayola y teníamos unos modelos. Luego, aparte de eso, le hacíamos unas fotos al paciente que podían ser impresas o podían ser digitales y con alguna herramienta de ofimática adaptada podíamos determinar tamaños, posiciones, qué queremos conseguir con la sonrisa del paciente, ¿no? Y crear algo armónico con las leyes del visajismo, que es cómo son las proporciones idóneas de un rostro, pues elegíamos tamaños dentarios, proporciones, y entonces, después de todo este proceso de qué diente, cómo de grande, en qué posición lo quiero, el odontólogo analógicamente tenía que seleccionar unas anatomías que le podían ir bien o no al paciente, pero también estaban influidas por el gusto propio del odontólogo, ¿no?, o del protésico. Entonces, ¿qué es lo que nos da la inteligencia artificial a la hora de diseñar una sonrisa? Pues básicamente, como toda la inteligencia artificial, lo que se le da muy bien a la inteligencia artificial es manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, nosotros dándole unas pautas concretas a esa inteligencia artificial, y enseñándola, adoctrinándola un poquito, enseñándole odontología estética, lo que vamos a hacer es, con esos registros digitales de los que hablábamos antes, se los vamos a cargar a la inteligencia artificial, vamos a seguir siendo nosotros como odontólogos quien le va a decir a la inteligencia artificial, el diente puede ir aquí, porque el hueso está aquí, porque la encía está aquí, o sea, hay unos parámetros biológicos que no se los puede saltar la inteligencia artificial. Entonces, nosotros como odontólogos lo que vamos a marcar son esos límites. Y entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial, como digo, que se le da muy bien, es manejar los grandes volúmenes de datos. Decir, si este paciente tiene la cara de esta forma, si tiene estas facciones, este rostro,
le van a ir bien estos dientes con los parámetros que mi odontólogo me ha dado. No solamente eso, antes, con ese diseño que nosotros hacíamos en 2 dimensiones, el protésico tenía que diseñar en cera algo copiado, interpretar qué era lo que nosotros le habíamos dicho, dame 1 milímetro aquí, dame 2 milímetros allá, dame esto redondo, y entonces traducirlo en un modelo físico, y entonces ese modelo físico se copiaba, se llevaba a la boca del paciente y el paciente se lo veía. ¿Qué hace la inteligencia artificial ahora? Nosotros hemos diseñado en unos minutitos, ¿de acuerdo? En una misma cita, hemos diseñado, la inteligencia artificial ha elegido una anatomía que es adecuada para el paciente por esos parámetros de los que hablábamos, y ahora en la propia inteligencia artificial no vamos a tener que probarle nada en boca, porque la inteligencia artificial de manera fotorrealista y videorealista va a crear un antes y un después en cuestión de minutos, y el paciente se va a poder estar viendo desde que le hemos hecho la foto y hemos tomado los registros hasta que se está viendo con la rehabilitación, como digo, foto y vídeo realista, en cuestión de minutos. Antes necesitábamos 2 citas, trabajo, impresiones, un montón de cosas. Ahora es una foto, pasar una camarita por la boca y en cuestión de 10 minutos, en una sola cita, el paciente ya se va a poder ver cuál es la propuesta que hay para su sonrisa y va a poder ver cuál va a ser su resultado, antes de hacerse absolutamente nada. En la clínica MySquareScape habéis incorporado estos avances. ¿Qué nuevos servicios y tratamientos permiten ofrecer todas estas nuevas tecnologías? Pues mira, la verdad es que MySquareScape es una clínica que tiene absolutamente todo. Tenemos la suerte de tenerlo todo. Todo lo que sale, ¿vale? El doctor Alberto Cuevas, desde hace muchísimos años, siempre ha sido una persona que ha estado a la vanguardia de la odontología digital, de todo lo que ha salido, incorporarlo en la clínica, confiar en eso, y seguimos igual, ¿vale? Después de 35 años de práctica, seguimos con la misma ilusión, con la misma pasión, y cada vez que aparece algo lo probamos, testamos todo lo que hay, lo que sirve, se incorpora, y puedo decir con orgullo que tenemos ese perfil. La inteligencia artificial, como digo, nosotros la incorporamos a través del MyCloud con un software específico para poder hacer esta primera visita del paciente cuando tiene una inquietud estética y que se pueda ver en una sola cita con esos nuevos dientes que el paciente quiere tener. No solamente en estética, también en odontología general o en cirugía. La inteligencia artificial a día de hoy nos permite, por ejemplo, un paciente viene a la consulta y muchas veces el paciente viene con un problema concreto, ¿no? Nos dice, ay, me duele en esta zona, ¿verdad? Y entonces nosotros tiramos la típica radiografía panorámica en la que se ve toda la boca, pero como el paciente ya nos ha creado un sesgo diciéndonos, me duele aquí, somos muy me voy a concentrar en esto, que es lo que trae el paciente a mi consulta. Pero pasar esa radiografía, que tiene una gran cantidad de información, volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial lo mejor que hace es manejar grandes volúmenes de datos, le pasamos esa radiografía a la inteligencia artificial que interpreta toda la imagen, y aunque me va a ayudar a diagnosticar o me va a ayudar a ver qué es lo que puede ser que le esté molestando al paciente o qué es lo que necesita mi paciente, me va a dar un montón más de información, ¿de acuerdo? Siempre la inteligencia artificial nos dice con qué porcentaje es certero ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Y luego aparte nosotros como facultativos, como personas que entendemos de la materia, somos los que tenemos que filtrar qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que realmente es válido y lo que no. Pero nos ayuda, como siempre digo, a reducir la cantidad de datos que tenemos que analizar nosotros, analizándolo a ella, y nosotros solamente tenemos que discernir si una cosa es real o no, ¿de acuerdo? Y todo está marcado y hay menos pérdida de datos. ¿De acuerdo? Las primeras visitas son mucho más eficientes, efectivas, porque el tiempo se rentabiliza mucho más en cuestión de para el paciente. Su tiempo vale más porque en el mismo tiempo obtiene mucha más información y un diagnóstico mucho más completo. Entre otras muchas técnicas y especialidades, en MySquareScape también sois pioneros en la denominada odontología preventiva. ¿En qué consiste y qué beneficio ofrece al paciente? Pues básicamente la preventiva es prevenir la aparición de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que quizás en este país somos un poco de cuando me duele voy al médico, ¿no? Si no hay nada, no somos de chequeos, ¿de acuerdo? Sí. O hay muy poca población que le guste hacerse un chequeo semestral o anual. Entonces, la odontología preventiva entra en juego en esos chequeos, ¿no? Porque sobre todo lo más importante para poder prevenir es chequearse. Si tú no te haces revisiones, no podemos actuar antes de que aparezca la enfermedad, ¿verdad?
Entonces, la odontología preventiva principalmente se basa en dos cosas: la educación, que hablando de educación o de educación en salud oral, pensamos a lo mejor mucho en los niños, en la gente más joven, ¿verdad? Pero la educación en salud oral es darle a cualquier paciente la información que no tiene. O sea, muchos pacientes no saben que si se enjuagan la boca después de cepillarse los dientes, están perdiendo los efectos del dentífrico. O sea, si el dentífrico tiene una serie de propiedades, yo me los estoy quitando. Entonces, ahí no es una, o sea, ahora se escucha mucho lo de no hay que enjuagarse la boca después de cepillarse los dientes. Correcto. La cantidad que hay que utilizar de pasta de dientes es la de un guisante. Mucha gente no lo sabe. Pues es así, ¿no? Entonces, todos los pacientes son susceptibles de educación. Yo aprendo todos los días, todos aprendemos todos los días, estoy seguro. Entonces, todo paciente, no hay que centrarse solo en los niños, aunque es la mejor etapa para adiestrar a un paciente en salud oral, pues a todos los pacientes hay que tener esa inquietud de adiestrarlo, y eso es lo que hacemos nosotros, adiestrar a todo paciente para evitar que la enfermedad aparezca, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, la prevención también forma parte de la prevención, las limpiezas y todas estas cositas, ¿vale? Para que la encía esté sana, pues bueno, para prevenir, hay odontología preventiva intervencionista, pero sobre todo esa educación que hay que dar al paciente. Doctor, por concluir, en un sector tan influenciado por todos estos avances tecnológicos y con esta tecnología que avanza tan rápido y que propicia cambios prácticamente todos los meses, ¿qué valor sigue teniendo el factor humano y el servicio y el trato cercano dentro de lo que es la odontología? Bueno, pues el profesional básicamente es la base de la pirámide, o sea, la inteligencia artificial, la tecnología, todo esto nos da datos, son herramientas, pero son herramientas para que la utilice alguien. O sea, nadie se medica porque busca en Google qué tiene y como le da un diagnóstico se medica sin pasar por un médico. Esa información, ¿no?, son herramientas que las tiene que contrastar alguien, un profesional, con una formación, con una experiencia, y entonces con esa información el profesional le va a dar un diagnóstico válido y un tratamiento correcto. Luego, aparte de eso, yo considero que las citas médicas en ningún ámbito son 100% agradables. Entonces, el trato humano es totalmente la base. O sea, si no hay un buen trato humano, si una persona no se siente acogida, abrazada, si no se siente cómoda en una consulta, todo tratamiento que se haga va a ser desagradable. Si por lo menos a nivel de ámbito todo está agradable, está cómodo, pues el tratamiento va a ser mucho más llevadero, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias a vosotros.